La oposición turca presentó su candidato a las elecciones presidenciales de mayo para competir contra Erdogan, justo cuando se cumple hoy un mes de los terremotos que devastaron Siria y Turquía, en los que murieron más de 52.000 personas. Una catástrofe que puede marcar el futuro político del actual presidente. En el frente oriental de la guerra en Ucrania, los combates avanzan en Bakhmut. El jefe del grupo Wagner, que había asegurado tener la ciudad prácticamente cercada, volvió a reclamar a Moscú por la falta de municiones. Aseguró que si Wagner se retira de Bakhmut, todo el frente caerá. El jefe de AQMI, Al-Qaeda en el Magreb, habló en exclusiva con France 24. El grupo fundamentalista confirmó tener secuestrado al periodista francés Olivier Dubois y abre la puerta a las negociaciones con el gobierno de París. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abramos esta edición informativa en Turquía, porque la coalición de oposición turca declaró a Kemal Kılıçdaroğlu como su candidato para enfrentarse a Erdogan en las elecciones presidenciales del mes de mayo. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, nos amplía sobre el perfil del candidato. Después de un fin de semana de luchas fratricidas entre la oposición turca, hoy mismo, hace unos minutos, la oposición que se enfrentará al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las elecciones del 14 de mayo haya aclarado quién será su candidato para esas elecciones. Se trata de Kemal Kılıçdaroğlu, el presidente del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, un burócrata de 74 años, no muy carismático, pero quien se cree que puede ser el que abarque la gran diversidad que hay dentro de la oposición turca, que abarca desde el nacionalismo de la derecha turca hasta partidos incluso comunistas y el partido procurdo del HDP, el tercero en representación parlamentaria. Estos dos partidos, el comunista y el HDP, el partido procurdo, no están dentro de la coalición opositora, pero sí que aseguran, y lo han hecho durante los últimos meses, que apoyarán a cualquier candidato que se enfrente en contra del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ve como las elecciones que se aproximan serán unas elecciones clave, no solo por el terremoto que ocurrió hoy mismo, hace justo un mes, que ha bajado la popularidad del presidente, que ya estaba muy baja de por sí después de varios años de una crisis inflacionaria tremenda en Turquía. La inflación ahora mismo se encuentra en torno al 55% oficial, números extraoficiales la sitúan mucho más alta y es algo que se nota, los turcos lo notan en cada día que pasa. Como nos decía Adrià desde Estambul, la gestión del terremoto es una de las cuestiones que puede marcar la suerte política de Erdogan en las presidenciales de mayo. Hoy, precisamente, se cumple un mes de la catástrofe que devastó parte de Turquía y también de Siria y en la que murieron más de 52.000 personas. A esta hora prosiguen los trabajos de limpieza de escombros, mientras todavía hay cientos de desaparecidos. Por el momento, además, cerca de 200 personas han sido procesadas ante la justicia por su responsabilidad en la precaria construcción de los edificios afectados. En noticias de la guerra en Ucrania, el grupo de mercenarios Wagner denuncia que Moscú no provee a sus combatientes la munición suficiente para ganar la batalla de Bakhmut. Comentarios que apuntan a una posible ruptura entre el ejército del Kremlin y este grupo paramilitar privado que ha sido un actor clave en la ofensiva rusa. Recordemos que desde hace días el grupo Wagner asegura que tiene la ciudad de Bakhmut prácticamente cercada. Sin embargo, de momento, las fuerzas ucranianas se resisten a la retirada. Según todas las apariencias, es el hombre que encabeza el asalto de Rusia a la ciudad ucraniana de Bakhmut. Yevgeny Prigozhin dirige el grupo paramilitar privado Wagner y en los últimos días ha dicho que sus tropas tenían prácticamente rodeada la ciudad, pero que estaban siendo privadas de munición. Prigozhin cuestionó si el retraso en el suministro de municiones era solo burocracia ordinaria o una traición del Kremlin, y dijo que a su representante se le había negado el acceso al cuartel general militar de Rusia. En un video publicado el viernes, aseguró que no podía haber más en juego. Si Wagner se retira de Bakhmut ahora, todo el frente se derrumbará. Hoy, Wagner es el pegamento que mantiene todo unido. A Prigozhin parece preocuparle que Moscú quiera utilizar a Wagner como posible chivo expiatorio si Rusia sufre una derrota en el campo de batalla.
y no es la primera vez que arremete contra el Kremlin. El mes pasado acusó al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de traición por retener municiones. Por su parte, Moscú afirma que es absolutamente falso que se esté privando a Wagner de munición. Y el Ministerio de Defensa anunció el lunes que el propio Shoigu había visitado la ciudad de Mariupol, devastada por la guerra, un año después de que las fuerzas rusas la arrasaran. Mientras Prigozhin intensifica sus críticas al Kremlin, en el último mes han surgido indicios de que Moscú quiere cortarle las alas. Pero en Ucrania, Wagner está desempeñando un papel clave en la invasión rusa. Tiene decenas de miles de soldados sobre el terreno, algunos reclutados directamente de las cárceles rusas. En otras noticias, la justicia de Belarus ha sentenciado en ausencia a la líder opositora Svetlana Tikhanovskaya a 15 años de prisión, condenada por cargos de traición. Esto según informó la agencia estatal de noticias Belta este lunes. La opositora huyó de Belarus después de presentarse a las elecciones presidenciales de 2020 contra el actual presidente Alexander Lukashenko, un gran aliado de Putin y que está en el poder desde 1994. A los comicios de 2020, recordemos, les siguió una ola de protestas masivas que acusaban a Lukashenko de fraude electoral. Tikhanovskaya ya ha tildado el proceso judicial contra ella de farsa. En Pakistán, la organización del autoproclamado Estado Islámico reivindicó el ataque bomba que mató a 9 personas e hirió a otras 7 este lunes en el suroeste del país, según confirmó Site Intelligence Group, una página que rastrea las actividades de grupos extremistas islamistas. En este caso, se trató de un atentado suicida contra un vehículo de policía, el más reciente episodio de una serie de ataques contra la fuerza pública pakistaní. Esta tarde, las autoridades locales visitaron a los supervivientes en el hospital. Y se repiten los envenenamientos de niñas en Irán. Las menores hospitalizadas por inhalar gases tóxicos en las escuelas se cuentan por decenas, mientras el origen de los ataques, que empezaron en noviembre, continúa sin esclarecerse. Este lunes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pidió castigar severamente a los responsables que vinculó con un supuesto complot de los enemigos de la República Islámica. Otras autoridades iraníes atribuyeron los casos a la ansiedad colectiva. Sin embargo, otras voces políticas en Teherán apuntan a grupos fundamentalistas que se oponen a la educación de las niñas. La Casa Blanca también se pronunció al respecto y aseguró que sería vergonzoso que se impida el acceso de menores a la educación. Lea Aurel tiene los detalles. Día tras día, el fenómeno se repite. Alumnas de escuelas femeninas en Irán inhalan olores descritos como desagradables o desconocidos y luego presentan síntomas como náuseas, disnea o mareos. En su primera reacción pública, el ayatolá Ali Khamenei condenó firmemente estos actos. Los perpetradores deben ser condenados a un severo castigo. Ese es un crimen grave e imperdonable. No habrá amnistía para ellos. Desde noviembre, las autoridades han registrado presuntos ataques en más de 50 escuelas de 25 de las 31 provincias iraníes. Y según un recuento oficial, ya serían unas 1000 las colegialas afectadas. Los incidentes han desencadenado una ola de indignación y de temor en todo el país, así como reiteradas exigencias al Ejecutivo para que tome medidas concretas. No debería permitirse que este tipo de cosas les ocurran a los niños en estos tiempos. Pido al gobierno que actúe con rapidez para proteger las vidas de la próxima generación. Todas las madres de Irán están angustiadas por los envenenamientos. El viceministro de Sanidad dijo que los presuntos ataques tenían como objetivo interrumpir la educación de las niñas, actividad achacada a grupos extremistas. Algunas alumnas son hospitalizadas brevemente, pero según las autoridades, ninguna ha resultado gravemente afectada hasta el momento. Mientras la investigación para determinar de qué sustancia se trata continúa, la policía iraní aumentó este lunes la presencia de patrullas en los centros educativos femeninos, lo que no ha evitado nuevos casos de intoxicaciones. Vamos ahora con la noticia exclusiva que avanzamos en los titulares. El jefe de AQMI, las siglas de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Abu Obeida Youssef Al-Anabi, respondió a una serie de preguntas al periodista Wassim Nasser de France 24.
Casi 2 años después de la captura del periodista francés Olivier Dubois en Mali, el grupo fundamentalista confirma tenerlo secuestrado y abre la puerta a las negociaciones. Al-Qaeda asegura que la pelota está en el campo del gobierno de Macron. Previamente analizamos el caso con Luis Alberto Villamarín, investigador especialista en Al-Qaeda. Pues es un duro golpe para Macron, que está empeñando toda su agenda exterior en Ucrania y con lo que ya le hemos visto en los medios. Pero es un reto grande para Europa porque si usted mira el mapa, al frente de la costa sur de Europa, cruzando el Mediterráneo, está la costa norte de el África, que es como la retaguardia estratégica de lo que quiso Osama Bin Laden de colocarlo allí. Entonces, lo más seguro es que con este periodista van a buscar una serie de manipulaciones, buscando concesiones y buscando presiones para Europa, pero lo más grave, Rosa, que mientras tanto pueden retornar a algo que se ha tranquilizado un poco en Europa, que son las acciones yihadistas en cualquiera de los países europeos, y naturalmente en este caso Francia está en la mira por haber participado en Malí, por los combates que hay y por la intención que tiene Al-Qaeda de controlar no solamente el Magreb islámico, sino bajar al centro de África y al Sahel. Vamos con información de nuestra región. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cesó las operaciones de todas las cámaras empresariales del país mediante la cancelación de la personalidad jurídica del Consejo Superior de la empresa privada, así como de las entidades que lo integraban. La resolución fue publicada en el diario oficial La Gaceta y se basa en que las organizaciones no cumplieron el proceso de registro de acuerdo a la ley. Sin embargo, el periódico independiente La Prensa, que opera desde el exilio, informa que las empresas enfrentaron varios obstáculos para tramitar dichos procedimientos. Además, los principales dirigentes del Consejo de la empresa privada forman parte de los 200 desterrados a Estados Unidos este mes de febrero. Y en México, más de 100 menores no acompañados fueron encontrados dentro de un camión abandonado en el estado de Veracruz. Se trata de uno de los mayores hallazgos de niños que viajan sin compañía por México en un intento por llegar a la frontera estadounidense. Además de los 103 menores, viajaban también en dicho vehículo 212 adultos, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Los menores serán puestos a disposición de las autoridades competentes de Veracruz, mientras que los adultos serán procesados hasta determinar su estatus legal. En otras noticias, la empresa que fabrica el chocolate Toblerone retira de sus envases la icónica imagen del pico Matterhorn, también conocido como Monte Cervino. Al trasladar parte de su producción a Europa del Este, el chocolate ya no puede considerarse legalmente hecho en Suiza. La marca anunció que próximamente presentará su nuevo empaque con otra tipografía y elementos distintivos. Durante más de un siglo, esta tableta de chocolate en forma de triángulo ha sido definida por su tradición suiza. Pero cuando se trata de reivindicar lo hecho en Suiza, parece que no hay territorio neutral. La empresa matriz estadounidense de Toblerone está trasladando parte de su producción a Eslovaquia, lo que significa que el chocolate ya no cumple la definición legal para considerarse suizo. La marca pronto eliminará cualquier referencia que está hecha en Suiza y perderá la icónica imagen del pico de la montaña Matterhorn, sustituyéndola por algo más genérico. La empresa lo anunció. Relanzaremos el envase de Toblerone a partir de este verano, diciendo que la marca fue establecida en Suiza. En 2017, los legisladores suizos aprobaron una ley que prohíbe que los símbolos nacionales aparezcan en productos que no cumplan los criterios de suizo. La ley exige que cualquier artículo alimenticio que se comercialice como hecho en Suiza obtenga el 80% de sus materias primas del país. Esto aumenta al 100% para los productos lácteos. Ha habido polémicas similares en torno al queso suizo. El viernes pasado, un tribunal de Estados Unidos dictaminó que el queso no tenía que producirse cerca de la frontera franco-suiza para llamarse gruyère, el más reciente desarrollo en una larga lucha legal internacional. En cuanto a Toblerone, el nuevo envase se presentará este verano y la empresa afirma que incluirá un nuevo tipo de letra y logotipo distintivos y la firma de su fundador suizo que creó la tableta de chocolate en 1908. Y nos despedimos con imágenes de la aurora boreal en Laponia, Finlandia.
Este domingo, sobre Tepasto, a 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico, el cielo apareció teñido de colores, un fenómeno que en los pasados días también protagonizó las largas noches invernales del propio Círculo Polar. Según fotógrafos locales, 2023 está siendo un año espectacular para observar estas olas de luz. Con estas imágenes nos despedimos, pero sigan con nosotros y más información en France 24 y France24.com.